Era ya por el año 2002 cuando un grupo de jóvenes del Valle entramos a gestionar lo que es el servicio de adolescencia y juventud del Valle de Aranguren. Uno de nuestros principales objetivos era querer hacer primero un tejido importante de los jóvenes, de las cuadrillas, porque bueno, había mucha cuadrilla, pero cada uno iba por un lado. Entre todas esas personas, todos esos jóvenes, todos esos niños, pues había un grupito que estaba siempre por aquí, en Aranechea. Entablamos una relación muy bonita con ellos, de hecho todavía tenemos esa relación y pues con ese grupo siempre no sabíamos muy bien por dónde hacer, no eran muy jóvenes y tampoco les pillábamos muy bien qué podíamos hacer con ellos y así. Fueron ellos los que de repente un día, sobre todo uno de ellos, pues tenía mucha inquietud con los carnavales. Había mamado los carnavales pues en la Icastola, había ido a los carnavales rurales de Navarra y un día se presentó y nos dijo, oye, ¿por qué no hacemos unos carnavales en Mutilva? Empezamos pues con la ayuda de Aranechea, entre varios que teníamos esa inquietud, pues vinimos aquí y se empezó un poco a hacer lo que hoy en día son los carnavales. Tengo el recuerdo de que empezamos un poco que tampoco sabíamos hacia dónde ir. Íbamos cogiendo personajes de diferentes pueblos de carnavales y tampoco sabíamos muy bien la dirección. Él entraba a la oficina y nos decía, ¿por qué no hacemos un carnaval aquí en el pueblo? Porque en ese momento el carnaval en Mutilva había desaparecido, no se hacía nada. Nosotros, que igual no teníamos mucho conocimiento del carnaval, pero él lo había mamado, lo había vivido, nos iba explicando y nos decía, a ver, pon en el ordenador Carnaval de Lanz. Y entonces nos explicaba cómo era el carnaval, ¿no? Quién eran los diferentes personajes que aparecían en el carnaval rural de Lanz, y nosotros íbamos buscando información con él y pensábamos que eso teníamos que intentar ofrecerles la posibilidad de que lo hiciesen y de que participasen en el carnaval. Entonces fuimos construyendo los personajes. Ir a traperos de Maús a buscar las camisas más feas que había para los chachos. Íbamos a comprar maderas para poder hacer el zaldico. Guiábamos a la gente para que hiciese el traje de Mielochín. Sabíamos que Isa, que era madre de uno de esos chicos, cosía. Íbamos a su casa y la liábamos. Y se ofrecía, pero gustosamente, a colaborar. Lo que se hizo con esos personajes es hacer como un mejunje, coger los personajes más característicos de cada pueblo y nosotros los metimos todos en un carnaval aquí en Mutilva. Hicimos el carnaval rural de toda Navarra en Mutilva. Eso había que darle como un sentido, ¿no? Uno de los objetivos que fue con el carnaval fue que esta actividad fuese para toda la población de Mutilva, ¿no? Que había sido creada desde juventud, pero que este colectivo de jóvenes que estaba haciendo esta actividad quería que todos los colectivos del Valle, que toda la población disfrutase de unos carnavales. Empezó siendo una calejira, saliendo a la calle y haciendo una chocolatada. Intentamos que eso no se quedase solo en ese grupo, sino que los chavales más pequeños que venían al apoyo escolar o a otras actividades se fuesen involucrando en la preparación del carnaval. Bueno, y ahí se iba creando un germen, una cosita, ¿no? Que bueno, ya veis que ahora pues hay mucha más gente involucrada y la cosa ha crecido muchísimo, se ha hecho algo propio, ¿no? Que creo que
que ha sido una evolución y ha sido algo que es de... ¿no? Y es que en el bonito. carnaval lo bueno que tiene es que siempre ha venido gente nueva a participar y ha apostado por nuevas ideas, y el carnaval se ha ido transformando hasta el carnaval actual, que es un carnaval propio con unos personajes propios. Txikia nintzenetik oso barneratuak izan ditut inauteriak, ezta? Ikastolan erakusten dizute, ez? Pizkat Nafarroako kultura eta zertan datza, ez? Eta orduan inauteriak eta kultura pizkat eskutik helduak doaz, ez? Aranguren ibarrean inauteri batzuk ospatzen zirela berri izan nuenean, ez nuen bi aldiz pentsatu eta sartu nintzen barruan beterik, ez? Zeren utzi zitzaidan interesgarria kulturari ahotsa jartzeko, ez? Hemen Arangurenen. El primer recuerdo del carnaval de Mutilva que yo tengo será del año 96 o 97, y recuerdo vagamente que se iba al frontón donde acabamos habitualmente y se quemaba un muñecajo de papel. Yo tengo recuerdo de mis compañeros vestidos, disfrazados de diferentes maneras, y sí que se colocaba un bidón y se quemaba el bicho allí. El recuerdo que tengo yo es que, bueno, como mandábamos mucho la cuadrilla de Aranetxea, hacíamos un montón de actividades, prácticamente estábamos todos los días ahí. Entonces, bueno, Indica, por ejemplo, sí que propuso el tema del carnaval, estuvo dando un poco la brasa el tema del carnaval, y bueno, pues lo tomamos al principio como una actividad más, y bueno, que poco a poco nos fue motivando y tal, y poco a poco así empezamos, cada uno se fue cogiendo sus personajes, claro, siempre en referencia a otros pueblos, a otros carnavales y tal, pero poco a poco así surgió la idea. Los primeros años yo los recuerdo bastante difíciles porque la gente no se animaba mucho, había que estar muy detrás de la gente, y con los años pues todo esto ha ido cambiando justamente al contrario, ¿no? Puesto que vine un poco más tarde a Mutilva a vivir, los de mi cuadrilla ya vivían todos aquí en Mutilva, ya tenían contacto entre ellos, y con Aranetxea pues iban todos los días a jugar y eso. Ellos me metieron en el mundo de los carnavales. Sobre todo recuerdo desde muy pequeño cuando vine yo aquí a España, que yo soy de fuera, soy de Bolivia. Y vine aquí desde pequeño a primaria y bueno, desde el principio, desde muy chiquito, ya se veía en plan, la gente, los niños y tal, pues en esta época del año de carnavales, pues la gente disfrutaba en este ambiente. Yo tampoco tenía mucha influencia, no sabía exactamente lo que era, pero gustaba ver a la gente disfrutar. Sí que los principios de todos son malos. Empiezas y pues siempre hay problemas, había muchos, pues por ejemplo en mi caso, que es lo que me tocaba a mí de Cinipod, pues al principio pues no teníamos básicamente ninguna protección, salvo la paja, entonces ibas evolucionando y cada año ibas haciendo. Había un grupo con ganas de hacer una historia que era el carnaval, había mucha ilusión, la gente lo sentía, y en tiempos lo que dice Indica, al final faltaba gente, pero había ilusión y sí o sí se sacaba el tema, se salía a la calle y oye, a hacer ruido, a pasarlo bien, y la gente pues ir, que es así como empiezan las cosas, ¿no? Que la gente se vaya, pues están ahí, joder, pues está fulanito, está el otro, mira, joder, qué guay, cómo se lo pasan tal. Entonces al final vas generando ahí, pues bueno, como era también la Aranetxea, ¿no? Al final me imagino, yo ya hace muchos años que no vengo, pero me imagino que es un motor ya muy fuerte. Nuestro mayor objetivo siempre ha sido el que los jóvenes y la ciudadanía participen en las actividades, ¿no? Y participe activamente, no solo viniendo a ver, sino participando, involucrándose en construir los personajes, en construir la historia, en participar a la hora de salir en el desfile. Luego se iban añadiendo como nuevas cosas, ¿no? Pues preparabas que en lugar de salir todos los personajes desde Aranetxea, pues unos saliesen desde la cuesta de Irulegui, con bengalas, con humo, que le daba como más vistosidad, ¿no? Y luego también pues intentamos que eso no se quedase solo en ese grupo, sino que los chavales más pequeños que venían al apoyo escolar o a otras actividades
se fuesen involucrando en la preparación del carnaval. Pues por ejemplo en apoyo escolar hacíamos talleres de manualidades y cuando llegaba carnaval, la semana de carnaval, lo que hacíamos era unos talleres para la creación pues, de los disfraces y de los gorros de los chachos. Con eso hacíamos que ese grupo de apoyo escolar viniese el día de la Calejira, el día de carnavales, y participase. Yo siempre estaba en la sala por aquí y pues en vez de estar jugando al futbolín, igual ese mes antes ya estaba Fermín o Sarasa y te decían ven a ayudarnos, y vas entrando poco a poco y al final acabas formando parte. Me volví loco cuando Endika era el saldico y estaba ahí por ahí gritando y con la motosierra, yo creo que llevaba sin cadena también y pegando patadas a Filipón y todo. Es que eso es lo que me ahí desde ahí que yo quiero participar ahí, quiero hacer ese papel además. Veías que amigos tuyos estaban participando, ¿no? Entonces sí, como que te motivaba un poco a formar y hacer algo, ¿no? Pues implicarte un poco más en el pueblo. Me pillé un poco de rebote, porque tampoco conocía mucho lo del carnaval, porque me solía bajar con los padres al pueblo, al final les gustaba ir al del pueblo. Bueno, pues mi primer recuerdo yo creo que ya será hace unos cuantos años. Trabajaba aquí en Aranetxea y como siempre he sido un poco la encargada de llevar los grupos de teatro y estas cosas más tema artístico, yo creo que me habríais encargado, me suena a mí, o habríais pedido colaboración para montar un poco las coreografías o igual la parte más artística. Y la verdad es que recuerdo como un poco la organización de las sorguiñas, o sea, me encargaron un poco la organización de las sorguiñas. El mío creo que fue hace 2 años y yo pues vine con mi madre pues a ver algunos personajes, a ver el carnaval y todo eso. Yo los Iñauteris llevo viviéndolos toda la vida porque claro, al estar en la Icastola, pues todos los años se hacían Iñauteris. El último año de Icastola, en sexto, era libre, entonces yo decidí coger el momochorro. Entonces ahí fue donde empecé yo a, pues eso, a hacerme mi momochorro y yo siempre he estado con el momochorro y es más, mi momochorro fue como la base para realizar los siguientes momochorros que hemos hecho aquí en Mutilva. Mi personaje consistía en cazar al Archa, que era el malvado, que pues, intentaba, pues, por así decir, destruir un poco el carnaval, pues, se metía por la gente y se llevaba niños. Bueno, pues yo tengo el recuerdo se metió Mincho en todo esto un poco, Fermín, y empezó haciendo un mielochín. En el año 2014 que construimos un mielochín y aquello gustó porque había cogido cierta presencia el muñeco y recuerdo que había que estar reconstruyéndolo cada año y fue en el año 2016 cuando, hablando entre nosotros, surgió la idea de por qué no apostar por un villano propio, por un personaje de este pueblo y no recrear el de Lanz. Sí, además yo creo que había ido cogiendo fuerza, ¿no? O sea, de repente empezamos como una cosa así con unos chavales, ¿no? Y de repente aquello cogía fuerza y pues dijimos, pues vamos a, no sé, vamos a darle un poquito más de sentido, ¿no? A todo esto. Darle un giro, ¿no? Nuevo al carnaval y poder apostar por unos personajes autóctonos del valle, ¿no? A los que a mí en particular me pareció fue un petardazo aquello, ¿no? Porque tú podías llegar a iniciar un camino, ¿no? O intentarlo por lo menos de construir algo alrededor del valle que pueda crear o generar una historia detrás. Metimos lo que era el Salamaluce, ¿no? Que fue el primer personaje que sacamos el primer año propio, digamos. Y con ese empezó, yo creo, un poco todo. Se le dio un poco vuelta de dónde salía. Surgió de manera espontánea, como es el propio carnaval. Aquello fue casi una improvisación, de una vez para otro dijimos, oye, ¿por qué no hacemos, por qué no lo construimos? Y de repente se construyó
y tenía todo el sentido y eso trajo y conformó un poco, paso a paso, lo que ha sido el carnaval. Bueno, íbamos dándole un poco forma a la historia, ¿no? A la historia que empezó, que en un principio solo sabíamos que ese bicho se había formado en el vertedero, ¿no? Y que lo queríamos expulsar del pueblo, del valle. Y basándonos un poco ya de esa historia, pues empezaron un poco a salir pues, todos los personajes. Y Zaramaluce nace de la basura, de la mierda, del vertedero, de la contaminación. Es un ser que nace ahí, que es algo que tenemos en nuestro entorno, y entonces ya de ahí surge un malo contra el que pelear. Claro, era una alegoría, ¿no? De alguna manera que encontramos aquello como perfecto para poder empezar una historia y un poco una mitología, ¿no? Dentro de un carnaval. Un malo al que quieres echar, que se vaya de aquí, ¿no? Entonces, pues enlazaba, ¿no? Con el entorno en el que vivimos y nos pareció interesante. Y de ahí viene un poquito el nombre, ¿no? Zarama es basura o desperdicio y entre las personas que estábamos allí en aquel momento se votaron varios nombres y este parece que es con el que más fuerza tenía, el que más presencia tuvo y lo tuvimos claro enseguida. Bueno, y ese primer año salió Zaramaluce y fuimos dándole un poco de empaque años después, ¿no? Metiendo nuevos personajes, que aparecieron por ahí también la rata y el cuervo, que son un poco los compañeros de viaje del Zaramaluce, ¿no? Son un poco unos personajes que se han podido formar en el vertedero o que, bueno, que suelen estar en el vertedero. Cayó en mi mano que se podría hacer, que podía formar parte del cuervo y ahí estuve. Haciendo el disfraz como pude, primero hice un disfraz que me salió, bueno, fue el primer año que salimos, creo. Había que hacer un disfraz o algo que se viese bastante grande, un bicho grande que a la gente le llamase la atención. Entre Kites, me acuerdo de Kites, tú, Juan, intentamos hacer algo rápido, hicimos algo ahí de manualidad como de cartón y no salió muy bien porque me acuerdo que salimos y fue eso pues una catástrofe. El segundo año ya la motivación fue a más, ya ves que quedan meses para los carnavales y dices, hostia, me tengo que poner manos a la obra. Y dices, y te vas creando ideas, quedas aquí un día con Juan y miras en internet, ¿qué puedo hacer? ¿Qué ideas puedo coger? Y entre todos pensamos que podíamos hacer una especie de armazón con forma con alas y tal, que podía hacer como que tenía ya más ergonomía, se dice, ¿no? Ergonomía para poder maniobrar más a la hora de andar entre el público y tal. Entonces fue interesante ese transcurso y emocionante porque luego a la hora de cuando salimos y quedó todo espectacular fue bastante emotivo. La salida del cuerpo, la principal, y es la que es en la Plaza del Barco arriba, y es un momento muy muy guapo porque yo me pongo ahí, al final yo entre todo el disfraz y todo no veo nada, pero yo me quedo miro la cara de la gente y tal, y la gente se queda sorprendida y dice, hostia, tal, el cuervo. Juan pone los petardos y tal, una escena ahí muy guapa de fuegos artificiales y tal. Y esa es la aparición, en el momento que aparecemos la rata y el pájaro ahí arriba. Recuerdo al año siguiente que me tocó hacer de sustituto del que hacía el cuervo, ¿no? Que ya es un papel en teoría más importante, ¿no? Dentro del carnaval. Para mí fue un año brutal. Y creo que representar ese papel, la verdad que fue para mí un orgullo, me parece una tontería, pero fue un orgullo, sí. Y la rata también sabemos que es un poco más como una vendida, ¿no? Es un poco, ¿no? Tan pronto está del lado del Zaramaluce como tan pronto está del lado del pueblo y es un poco que trata de mimetizarse entre el pueblo para pasar desapercibida y seguir haciendo un poco el mal o... Sí, viene acompañado de su séquito de zaborrines, que era otro de los nombres que también sonaron y sí, claro, viene custodiado por su corte. Esa aparición en ese lugar concreto donde aparece el Zaramaluce
tiene mucha fuerza. También la tenía, creo, cuando hacíais los mochorros, ¿verdad? Que yo le gustaba bastante. Y luego al año siguiente faltaban zaborrines, que vamos a decir que son los malos. Pues me molaba un poquito. Y eso, ya empecé, bueno, me dieron un disfraz y ese primer año ya salí como zaborrín. Y ya al año siguiente ya mejoramos un poco el disfraz, volví a ser igual. Y luego ya al año siguiente ya me dio Fermín una cabeza nueva, le puse cresta, le puse rastas, le puse unas pieles y ya poco a poco vas mejorando el disfraz. Te ayudó Dani, ¿no? Eso es, me ayudó Dani. Y eso es lo bueno, que encima, si ya tienes un personaje fijo, poco a poco vas mejorando ese personaje y al final, hombre, no es lo mismo el primer año, cuando ya le da 5 años siendo la misma cosa, pues ya te lo preparas mucho mejor. Te metes en el papel. ¿No? Eso es. Por contra también siempre hay malo y tiene que haber también, están los buenos, ¿no? Que en este caso era el pueblo, ¿no? Quisimos también hacer un poco, ¿no? Como gente del pueblo con sus oficios de toda la vida, ¿no? Oficios que se han reproducido en cualquier pueblo, ¿no? Y eran un poco ellos los que estaban en contra de que esa basura estaría por aquí, ¿no? De cierta manera. El antagonista, claro, era el Zaramaluce y la fuerza combativa, o digamos los protagonistas que le hacían frente eran las brujas que representaban los elementos naturales y luego un pueblo agricultor y ganadero que sobre todo entendíamos que era un poco el reflejo de este valle, ¿no? Lo que hemos sido. Esa parte del pueblo de carnicero he hecho yo siempre. La verdad que ha sido algo que siempre me ha encantado, ha sido brutal eso de disfrazarte ahí con sangre y hacer ahí vísceras y pusimos una vez una cabeza de un cordero ahí encima de la mesa y con los machetes dando encima de la esto y pero es de verdad y todo ahí, haciendo ruido. Elegimos de sepultureros y el primer año lo pillas con una emoción que bastante chula, además íbamos ahí con un cubo, con humo, con paja y lo íbamos prendiendo todo el rato y la gente alrededor que se espantaba, decían ¿qué pasa? Y pasamos también fuimos con una escobilla de váter, la mojábamos en agua y íbamos rociando a la gente. El vestuario, el llevar telas de saco, el usar pieles, es un poco pues cogido de un poco del carnaval navarro, ¿no? O sea que era donde nos queríamos, porque quisimos hacer un carnaval propio, pero un carnaval que fuese rural. Claro. Que eso es bueno y es un poco... Y es el además el que se asocia al nuestro, ¿no? Hay carnavales mucho más venecianos, mucho más de colorido y tal, y el nuestro siempre, el navarro, está basado en eso, lo que dices, tela de saco, útiles de campo. Es que eran los recursos que tenían en aquella época la misma gente del pueblo, ¿no? Que si tenía frío se echaba un borrego de una oveja por encima, o que si tenía que combatir contra alguien que le venía a robar el ganado, lo que sea, sacaba un sarde, ¿no? Era un poco lo que viene siendo, ¿no? Lo que viene siendo de andar por casa. Era un carnaval de andar por casa. Bueno, ni 3 urte daramat bakarik inauteri hauetan parte hartzen. Animatu nintzen, ez nuen inor ezagutzen sorginaz egiten zuena, nire pertsonaia sorgina da. Beraz, hori igual pixkat trabatzen zitzaidan parte hartzeko orduan. Baina animatu nintzen, orain dela 3 edo 4 urte, eta pila gustatu zitzaidan. Beraz, maitasun osoarekin trajea prestatzen ditugu, gona batzuk eramaten ditugu, txaleko batzuekin, ere txanoa, eta gero badago pertsona bat aurpegia margotzen gaituena, amonaz bezala margotzen gaitu. El año pasado hice de sorguiña con mucha gente, con chicas en mi cuadrilla, entonces tenemos que ir asustando a los niños, pues haciendo como conjuros. Pues yo participo como sorguiña, acompaño a la giganta, se da un poco pie, es la apertura de como el acto inicial donde empieza un poco la explosión de nervios, de momento como oscuro, de previo. Ni egia esateko beti nervio asko pasatzen ditut, urduri jartzen naiz, beti. Delako momentu bat, ez dakit, mundu guztia zure zain dago, zuri prest, eta ateratzen gara hor, sartu bazara pertsonaia. Luego vamos yendo pues, por todo el pueblo, pues, asustando, bailando entre nosotras, y cuando llegamos para que Lodi mate a Zaramaluce, nos juntamos todas y hacemos como que estamos haciendo un conjuro y luego nos ponemos todos a bailar en círculos para celebrar que se ha matado a Zaramaluce. Un poco pues la parte de la mujer también, como participa ahora mismo, yo creo que está un poco como acotado casi a la sorguiña, ¿verdad? Un poquito, entonces pues igual
te queda ahí un poquito justito, es muy bonito porque al final es, tradicionalmente las mujeres son las que se acercaban a la naturaleza, las que tenían más contacto con ella, las creadoras de vida, pero creo que igual para otros años, ¿no? Igual de otras cositas, he probado otras cosas. Y siempre echa un poco en falta en los carnavales los personajes femeninos. Entonces siempre luchaba mucho pues porque hubiera más visibilidad. Entonces, bueno, una de las cosas que más me ha gustado siempre es contar desde ahí, ¿no? Desde las sordiñas o desde el principio de la historia, pues que lo contaran ellas. Ellas van delante y son las brujas o la representación máxima de las brujas. Primero llegó esta pequeña que se llama Petronilla, y ya empezó a salir ya, creo que antes incluso que el Zaramaluce, me parece. Creo recordar que sí. Y después, sabiendo que tenía fuerza también y que llamaba mucho la atención de los críos, porque ya sabemos que los gigantes están siempre como de moda, construimos a María de Zozaya, haciendo un poco honor a la única bruja del auto de fe que se confesó bruja. Cuando ya el público se coloca en posición en la plaza, comienzan a salir las brujas, que siempre ha sido como su papel, y lanzan un pequeño pregón de carnaval anunciando la llegada del malvado. Poco a poco, con las ideas que se iban planteando en las reuniones y demás, se fue forjando ahí un poco la historia. Y luego, no recuerdo muy bien si fue Mincho o fue Irache la que al final escribió lo que fue la historia y acabó de darle forma a todas esas ideas locas que habíamos tenido un poco entre todos. Bueno, a mí me encanta escribir, siempre me ha gustado y bueno, la verdad que los carnavales me parecen siempre un momento súper bueno para sacar todo tipo de creatividad y yo creo que me basé en cosas del valle, la tierra, el fuego, el mundo oculto, las brujas, para crear pues lo que en ese momento me habría salido. Y lleva ya unos cuantos años utilizándose la grabación. Está muy bien, sí. Txirurirurin, txiruriruran, nokaditu ote du kantu ederrorin. Txirurirurin, txirurirulan, nokaditu ote du kantu ederrorin. Sorginak gara, brujas, sorginak gara, orain eta betirako, izena duen guztia omen da. Viajamos a través del tiempo, a través del fuego, el agua, el viento y la tierra. Viajamos para contar herrien eguía, desde Medea hasta Amalur, desde la más antigua de las brujas hasta la que está por nacer, desde la más humana hasta la más divina. Todas las brujas tenemos el poder de crear y destruir. Y hoy, nuestra madre nos lanza a tierras de Aranguren para alertaros, seres mortales. Debemos alertaros de la existencia de un nuevo ser, Contu Civili. Lodi surge como la figura, digamos, representativa del pueblo que, digamos, que atrapa o caza o expulsa al Zaramaluce. Yo he participado el año pasado de Lodi. Lodi es el cazador de estos carnavales. Yo creo que es una mezcla entre el cazador y el ciripot. Se unificaron esos dos personajes y se creó el Lodi. Que además el Lodi, que eso es un nombre que se le puso, era un perro gigante que había aquí en este pueblo que tenía un vecino, el Santiago. O sea, ese ser grande con pieles. Es como una eminencia en el pueblo, ¿no? Es una persona respetada en el pueblo porque es un poco la cabeza visible. Todos le siguen y es un poco el que guía al pueblo hacia lo bueno, ¿no? Es un tipo bondadoso, es un tipo generoso, es un tipo respetado en el pueblo por eso, ¿no? Sí, los Yoalduna que entraron, como si dijésemos el primer carnaval que hacíamos, entraron a participar y han seguido estando presentes en esta transformación, ¿no? Última que se ha hecho. Generan un montón de atención porque se suelen vestir en la plaza y tal, y esto ya es casi es como el primer acto que tenemos del carnaval, casi es el ver vestirse a los Yoaldunak, que eso también creo que a ellos les sirve para generar público y adeptos, quizá alguno. Atención, sí. Pues hori, gu Jandul taldea hasi zen 2014an, abenduan sortu Irulegi Euskara taldea egin zituen
kurtsillo batzuk edo tailer batzuk, eta pues hori 2015ean ja, inauteriak izaten dira otsailean, nik uste dut, ez dakit Fermin edo ez dakit nor, etorri zitzaigun esatera hori. Ari gara antolatzen inauteriak eta nahi duzue parte hartu, eta hori eta gu, parte hartuko dugu. Behin muturra sartzen dugula, ez? Guztiz, eta jo hasi ginen joaten bileretara, eta orduan bai ikusi genuela inauteri berrien historiaren sormen guztia, ez? Nola pertsonei batetik gorpuztu zen historia guztia, beste pertsoneiak atera genituen, ez bakarrik historia ez ipuin batean kontatzeko, baizik eta gero ere kale jiran nola ipine ez, pertsonei guztia, non ateratzen da bakoitza. Azkenean, Joaldunen taldea berez ez zen jaio inauteriek, hemengo inauteriekin ez, ez zen jaio talde horretatik edo, baina bai noski ez, Joaldunak dira inauterieketako parte, eta orduan elkarlana behar zen. Nos parecía muy importante esta figura, ya que los Joaldunak además son posiblemente una de la iconografía clásica del carnaval navarro que tenemos, ¿no? Y aparte de que siempre se les suele asociar con una llamada, una especie de llamada de aviso, ¿no? Y queríamos ahí que estuviesen, ¿vale? Gure soinuarekin pizten da dena eta jendaia mugitzen da. Atsedenaldi bat edo egiten dugunean, da historian zerbait gertatuko delako, eta hori hasiera puntua edo ematen diogu kale jiraren zati bakoitzari edo, eta oso, inauterietako parte sentitzen gara. Guretzat, momentu politena edo kale jira apartu, kale jira, horretzen zara, no? Kale jira aparte, igual izango da, hori izango zen, hasieran, janzten garenean, hasieran, uste dut lehen urtea igual hasi ginen, igual lotzen gara barruan, Aranetxea barruan, ikusten genuen, espazioa behar genuela, lotzeko, gauzak materiala lurrean usteko, eta ikusten genuen, barruan ezinezkoa zela, eta jarriko dugu plazan. Hartzen genuen plaza, esi batzuekin dena mugatuta, eta nik ez dut sortzen den giroa, etortzen denean gurasoak txikiekin, egoten dira hori jara egiten, txokolatea jate sortzen da giro polit bat, eta jendeari gustatzen zaio. Nola lotzen da, ikusten batzutan, nola sokeekin tiraka eta bada pizkat ikusgarria edo. Nire ere asko gustatzen zait, azkenean hori sozializatzeko edo jendea bai ezagutzeko eta bai harreman bat edukitzeko zerbait aurrera eramateko oso tresna hona iruditzen zaidala, eta gainera ni kanpotik etorrita niretzat izan da aukera paregabea hemengo jendearekin benetan harreman bat edukitzeko. Es que una de las cosas que pasaba era que no había demasiada música. Había mucha participación, había carnavales, había personajes de otros carnavales y tal, pero faltaba un poco quizá la parte musical. Entonces, lo primero que se habló con los gaiteros del Valle, que ya empezaron a apoyar esto y a venir a acompañarnos. Y luego fueron llegando las triquis, si no recuerdo mal. Egiten duguna da musika behien partez, eta jendeari dantzatu arazi. Eta normalean hori, korrekailesean bagoan zenean ibiltzen, egiten dugu biribilketak jo, gelditzen garenean, zerbait abesteko, eta gero ja iristen garenean, jauziak, zortzikoa, eta horrekin ja bukatzen dugu. Eta herria pixkat alaitu. Eta azkenean hemengoa gara, eta hau da zerbait gurea, eta zerbait kulturala egin behar dugu, ez? Eta gu beti kulturaren alde, nola ez? Eta jende ezberdin asko elkartzen dela baita ere. En última instancia, los Chistus, que además es una colaboración directa con la Escuela de Música de Mutilva, de la mano de Aitor Urquiza, que es un pedazo de director musical, que siempre nos acompaña y además ha creado, ¿verdad?, una melodía propia. Sobre todo,
bueno, es la importancia, ¿no?, que siempre ha tenido en el carnaval la música. La música, y en Navarra también el chistu, como podemos ver en diferentes pueblos, como el chistu, anteriormente llamado chunchunero también, era el encargado de participar y de ponerle música a los carnavales. Y entonces lo que hicimos aquí, pues lo mismo. Es alegrar, ya que tenemos en la escuela el chistu, pues salir a la calle también y participar, como también hablándolo con Fermín, y propuse a los alumnos y alumnas de chistu el componer la melodía del carnaval. Entonces, entre todos y todas, pues fuimos haciendo poco a poco lo que es la melodía, que la melodía tiene diferentes partes, pues es primero una calejira, luego un vals, y por último, una especie de ariñari o currusalda. Al tocar la música, alegrar a la gente, porque también la música es muy importante en las fiestas. Y que escuchen lo que hemos practicado en clase y en casa. Inauterietan gu txistua jotzean, dantza eta besten gaude borobilan. Al llegar a la plaza, lo primero que se produce es la colocación del pueblo y de las brujas causadas en la cuesta, ¿no?, encaradas hacia la cuesta. El Zaramaluze en algún momento ha desaparecido, en algún momento del desfile. Y allí los Yualdunak primero realizan una llamada, se hacen en formación, y luego son las brujas con un baile, vuelven a anticipar que algo va a pasar. Y después ya es un poco la improvisación del carnaval. El final, llega el malvado, le hacemos frente, las brujas y el pueblo unido le hacen frente y consiguen expulsarlo, porque en esta alegoría de la contaminación entendíamos que la contaminación no puede destruirse, no se acaba, podemos paliarla, podemos unirnos todos juntos para combatirla, pero vuelve año tras año. Y es expulsado a través del tiro de Lodi, ¿no? Es como con el tiro de Lodi desaparece, pero se hace una celebración final, pero está claro que volverá, lo que decías. Después se hace la celebración conjunta, que es esa especie de danza coral y popular que tenemos, con melodía propia, que se llama Danzarán, que nos la compuso Aitor Urquiza y es una de las joyitas que tenemos en este carnaval. Un año hicimos un baile ahí en la esquina, pues no sé, estaba con Joseba, con Tainta, con Ale, que nos salió fatal. Y al año siguiente dijimos, vale, este baile no lo vamos a hacer. Y esas cositas vas haciendo poco a poco y van mejorando. Yo puedo contar lo que recuerdo realmente. O sea, yo sí que, pues bueno, los viajes que me daban, porque eran un poco ratones, los aldicos que se ponían en ese momento, Endica y Nano en concreto. Y bueno, pues al principio, pues como tampoco teníamos muy bien solucionado el asunto de Filipot, pues estaba tenía bastantes déficits. Entonces, pues en la espalda y demás, pues golpes y eso de las patadas, de caer hacia atrás, que parece que no es mucho, pero al final, pues al día siguiente de no poder levantarme. De hecho, un año, me parece que fue un año, no sé si el año siguiente, del primero que hice, que estaban mis aitas por ahí y básicamente no dejaban ni entrar casi al saldico para que me golpeara. Batean, jategien aurrean dena irekitzen, claro, gu erritmo batera, gero personei batzuk karroekin eta pues igual motelago edo, bueno, eta batean hori, pues, joan hori tolon egiten, eman buelta, eta batean hori bilabesa, pues hori erdian, hostia, se egin dugu, ¿no? Claro. Villavesa sartu genuen kalejira. Yo creo que fue la primera vez que tocamos esta. Os dije que os iba a llevar ropa... Y llegaba no quería. No querían disfrazarse y al final eso, íbamos vestidos de chachos y bueno, y con Fermín, gracias a Fermín también la ropa que nos trajo, pues estuvimos, me acuerdo, de sacar el saco, todas las camisas y elegir, a ver, venga, ¿quién quiere esta? Venga, ¿quién quiere esta? Y yo decía, no quiero ninguna. Es que no me quería disfrazar, no me gustaba esa ropa, como de paja y así. Sí, la última vez, me acuerdo que ya pasé un frío, que iba sin abrigo y luego le dije, ¿y ahora el disfraz qué, Mira que bien te viene el disfraz ahora, ¿eh? Nada, pues yo como anécdota, el primer año, bueno, que se iba a hacer, que bueno, por suerte al final es el primer año, que es el año de prueba de fuego, pues cayó una nevada así maja y estaba la nieve bastante, se estaba derritiendo y tal, estaba un poco mal por ejemplo, para el pasaje de Filipot, pues es un poco guardada, ¿no? Porque te tiras, se empapa, luego, claro, tampoco, pues lo que dices, ¿no? Pues es una calejira, se tiene una calejira, si iba a hacer una calejira, vaya,
lo bonito es que sacar a la gente a la calle, pues no estaba tampoco muy ideal, ¿vale? Entonces, claro, pues se decidió, oye, pues nos juntamos aquí un poco en la ranchera y, oye, pues vamos al Mutil, echamos un café, una copa y tal, y hablamos un poco y decidimos. Y entonces, nada, pues yo me acuerdo de eso, pues que hacía esos rascas, estaba el tiempo cañero y ahí en el Mutil, bueno, me gustó y se decidió, pues eso, que no se iba a salir. Una pena, que podría haber sido igual, uno y no más. Las mejores decisiones se toman en un bar. Me acuerdo de incluso la angustia que era mirar el tiempo, tío. O sea, ver, decir, ¿qué día va a ser ese día de carnavales, ¿sabes? La semana esa anterior de, buah, va a llover, tío. Buah, no, que no va a llover. Sí, que están dando pero que luego a la tarde no llueve. ¿Sabes? La semana anterior era como angustiosa. Yo me acuerdo del primer año que hice de carnicero, que fuimos aquí a la carnicería del pueblo, Juan Pueblo, y le pedí pues todos los sobrantes que tenía de gallina, de corderos, vísceras, de todo lo que me diera, y durante la guerra estaba muy bien, muy a gusto, era muy verdad, la gente tocaba, los niños gritando y todo. Me acuerdo perfectamente. Y claro, luego ya terminas la carroza, vienes aquí, guardas un poco todo. Yo me acuerdo que dejé debajo del carro todo, me cago en al día siguiente una bronca de y aquí han muerto, matado. Se nos olvidó tirando. No se fue el olor en una semana. El día de la comida que me tuve que escaquear de las clases porque no llegaba, porque acabamos bastante más tarde y fue última hora, me voy a comer, que tengo algo importante que hacer, tal. Y además conseguí que me justificaran porque para rato... Eso te iba a decir, te van a ver tus padres. Sí, no, eso es un problema, No, pero sí, para rato... Que no había manera, no, que no te puedes ir, que necesito hacer algo importante, tal. Al final convencí a los profesores, tal, y te dejan salir y dices, ¡buah! Lo que me están esperando ahí, lo que me están esperando. Lehenengo urtea adibidez, gogoratzen dut, hori, gu astea, venga, zuek hasi, buelta ez da oso handia, hemendik joan, bai, ziginen tolon, venga, aurrera, atxera, era como guia nekatuta, era como, eta igual, eta hori, Sara Luze, horrendik, atera gabe. Bueno, yo como anécdota también, pues cojonuda, porque era Cuervo, estaba sustituyendo a Kevin, que ese año estaba con la rodilla, los ligamentos rotos. Y yo me acuerdo que estaba subiendo para la Plaza del Barco, toda hostia, porque me dijo el coach, venga, corre que no vas a llegar, no sé cuántos. Y yo todo nervioso que no sabía qué hacer, pues subí asustando a todos los niños que había. Y a la que voy a entrar a la Plaza del Barco, hay como una cuestica y estaba un poco mojado. Entonces fui a entrar corriendo para meterme a la esquina y cogí, ¡pum! Un galletón que se me rompió la ala, tuve que con la ala que parecía un palomo cojo. Y fue un momento en el que llega el momento del recorrido en el que la rata y el pájaro tienen que sellar el pacto, y Juan, que era el artífice de encender el petardico de las llamas y tal, para que eso se viese más espectacular, pues yo ahí casi salgo ardiendo con la cola, que tengo que salir allá corriendo. Me acuerdo un año que yo creo que era Diego, el siripot, que le pegó un golpe en Dica, que era ese año el saldico, y cayó al suelo y se pegó un guantazo en la cabeza, que pensaba que teníamos que suspender carnavales porque, vamos, el golpe que se llevó aquí atrás fue... Pero como un campeón, el tío salió y se fue llevando bien de golpes también. Me encuentro con Amayo y me comenta, oye, ven a la sala, no te vayas a casa, no sé qué. Yo pues digo, ¿cómo? Pero me voy a duchar primero, tal, y ahora abajo. Que no, que vengas. Digo, pues voy a ir. Y a la que llego aquí a la sala y me encuentro con todo el mundo ahí esperando el momento para un homenaje increíble que me hicieron, que yo no me lo esperaba para nada, pero me regalaron un pañuelo de aquí, de los Inauteria, y fue increíble el momento, la verdad. Y me bailaron un fresco y fue increíble. Pero bueno, ya habrá tiempo de sacar más anécdotas, ya... Las que habrán. Bueno, desde los recuerdos de cómo se ha ido forzando todo esto, es decir, desde que era nada, o bueno, pues poquitas personas aquí armando un poquito de barullo, a cómo ha ido creciendo, cómo salió el tema de Sara Maluse, la historia intergeneracional. O sea, creo que es un momento en el que no solo nos juntamos gente que a lo mejor en otro tipo de fechas de años nunca estamos juntas. A mí esos nervios de antes me ponen mucho. A mí esos nervios, pero no de
de momentos antes de salir a la Calejira, sino también de esos semanas anteriores, meses anteriores de preparación, porque al final queremos que salga todo bien y que al final no todo sale bien, ¿no? Siempre, pero por lo menos lo intentamos, lo hacemos de buena fe y con ganas de que la gente disfrute y que lo pase bien. El momento... Es el día entero, yo creo. La casi. preparación, Sí, yo creo eso. que el mes de preparación creo que es brutal porque ya te hace estar dentro, no sé, es como una sensación de equipo, ¿sabes? De estar ahí y para mí la iniciación y el día antes de la Calejira es la hostia. Es como el día de la comida, empiezas a entonar un poco y ya estás ya metido en la pomada ahí para salir de aquí a dar guerra un poco. Tanto en la preparación como luego el día en sí, igual estás con gente que es 10 años más pequeña, bueno, 10 igual no, pero 5 años más pequeña, o vosotros que igual sois 10 años más mayores o lo que sea. Entonces, haces piña, al final te conoces más a la gente con la que no sueles estar, ¿no? Y eso me parece que está muy bien también. A ver, lo bonito del carnaval, lógicamente, es el día del carnaval, ¿no? El día de Ñauteri, el día y tal, porque te motiva mucho, pero lo que hay detrás, el preparatorio ese también mola mucho, porque al final estás en cuadrilla, estás con colegas, estás en Eranechea, estás desarrollando ideas tuyas que tienes para un día, para mejorar ese día, entonces eso está chulo, está muy chulo. La mañanica, la tarde antes de empezar el carnaval, ¿no? Pues el juntarte, los nervios, el ir a comer todos juntos, el ir a Aranechea y los últimos preparativos, ¿no? Pues ese nerviosismo que se te genera un poquillo en el cuerpo porque sabes que es algo que de verdad el pueblo lo agradece. Para nosotros eso yo creo que ha sido importante para seguir una trayectoria de lo que es la cultura de tu pueblo. Entonces eso es lo más importante, ¿no? Desde mi punto de vista lo que más me gusta es juntarnos todos, la gente del valle, primero ir a comer, la típica comida que se nos hace, luego pues estar todos juntos y sobre todo que la juventud del Valle de Laguren se junte para que esto salga adelante y... Sí, que se vea que si la juventud del pueblo nos juntamos todos y todos participamos y ponemos ideas para que algo salga adelante y para que el demás del pueblo lo disfrute como nosotros lo hacemos, y pues a mí me gusta mucho el ver que algo que yo estoy haciendo a los demás les está gustando. Creo que tenemos bastante futuro, ya no solo por la gente que estamos implicándonos día a día, sino por toda la gente, por todos los chavales que vienen por detrás, ¿no? Creo que hay bastante futuro, que vendrán nuevas generaciones y demás, y esas nuevas generaciones creo que van a seguir para adelante porque, pues al final es una cosa que te lo pasas bien, conoces gente nueva del pueblo que si no te relacionas cuando no tienes esa oportunidad de relacionarte con ellos. No sé, sí que es cierto que me gustaría que de aquí a unos años, pues el carnaval pues saldría, pues digamos que sin ningún fallo, todo correcto, todo perfecto y fuera todo pim pam pam, todo maravilloso. Pero eso ya sé que siempre hay fallos, cuando se hacen cosas en directo es lo que hay. Entonces, pues bueno, no me importaría, por pedir algo pediría eso. Urte oro gehiago garela, jendea oso motibatua dago, familia handi bat sortzen ari gara, beraz uste dut hau aurrera dala, eta sorgin guztiei dei bat egiten diet, gurekin etortzeko. Azkenean herriko jendea garela eta hau mantendu behar dugu. Y que invitamos a todo el mundo que quiera participar a que venga a participar, porque aquí todo el mundo va a sumar algo y el carnaval es por y para el pueblo, ¿no? Está claro. El haber generado un carnaval que pertenece al Valle de Aranguren, con sus personajes del valle, con su simbología, con todo lo que significa esa lucha para poner fin al vertedero, y creo que ha sido un paso muy importante. Pues yo el carnaval lo veo con futuro, ¿no? Veo que en los últimos años han entrado nuevas generaciones que están muy involucradas y que les gusta mucho el carnaval, y creo que estamos en la consolidación de un carnaval propio, donde se han creado nuevos personajes, donde cada vez se están concretando más las funciones de esos personajes, el simbolismo de esos personajes, y la verdad que le veo un futuro muy bonito. Cuadrillas de chavales de 10, 12 años están participando, y eso es un síntoma de que el carnaval está bien y que le queda mucho recorrido por delante. Al final, pues un poco por imitación, ¿no? Es lo que como hemos empezado todos y lo que va a pasar con las juventudes que vienen, ¿no? Entonces, pues bueno, pronóstico yo para mí que sea el macro carnaval de Río de Janeiro aquí de la gira.
para mí es como una boda, yo creo. Empieza muy pequeña y empezó siendo difícil y muy pequeño. Yo creo que en los años futuros, pues esta bola yo creo que ya es lo suficientemente grande como para que continúe rodando sola. Seamos nosotros o venga gente más joven, yo creo que seguirá adelante y espero que por muchos años. Quiero ser positiva y creo que pues, de lo que hemos logrado de años atrás hasta hoy, pues ha ido creciendo, pues bueno, quiero imaginar que de aquí a 5 años va a ser esto, vamos, la juerga del carnaval. Y me hace mucha ilusión poder decir que de aquí a 5 años, pues mi hijo y el futuro, pues estarán ya participando también. Recuerdo una anécdota que era una cría pequeña que le decía a su madre: mira, el Zaramaluce va a venir algún año que estuvo en la sala. Y este es de siempre de aquí. Y de alguna manera es curioso porque para ella sí, claro, tendría 4 añitos o así y efectivamente para ella era el de siempre. Este año el carnaval no saldrá a la calle, pero vamos a celebrarlo de una manera muy especial. Hemos organizado una exposición en Aranetxea con sus trajes, personajes, todo el atrecho y unos cuadros pintados para la ocasión. La exposición la podéis ver en Aranetxea del viernes 12 al domingo 20, en horario de Aranetxea. Y si os queréis apuntar, nos llamáis o nos escribís. ¡Nos vemos! La idea surgió un poco a raíz de unas fichas para colorear para el colegio que hicimos al principio y luego, como este año no se iban a poder celebrar los carnavales de manera normal, basándonos en esos dibujos, pues se pensó un poco en la idea de hacer esta exposición con unos cuadros en otro formato, un poquito más grandes y así es como surgió la idea. Se pueden ver a los personajes del carnaval que hemos podido ver estos últimos años por aquí y bueno, por suerte eso, ¿no? Me he podido basar en las fotos y en los vídeos que había de ellos, siempre intentando dar un poco un toque personal, pero sí, pues basándonos en esos personajes que ya existen, ¿no? Previamente. Sí que ha sido un reto porque al final para los otros, para los coloreables sí que he tenido más tiempo, pero para estos al final pues teníamos un tiempo muy limitado, eran pues eso, 8 cuadros a un formato bastante grande, también una técnica que al final pues requiere más tiempo, ¿no? que simplemente unos dibujos arrotulados. Y pues eso, ha sido un reto a nivel de tiempo, pero bueno, también al final pues ha sido muy satisfactorio, ¿no? El poderlos hacer, tenerlos terminados y nada, pues ahora que vayan a estar aquí y que los vaya a ver todo el mundo. ¡Hora carnaval! ¡Nos esperamos en 2022! ¡Hola, Inauteria! Datorren urtean ikusiko dugu elkar. ¡Hola carnaval! ¡Os esperamos en 2022! 2022ko Inauterietan itxoiten zaituztegu. ¡Hora Inauteria! ¡Nos vemos en 2022! Gora Inauteria! Itxoiten dizuegu 2022an. ¡Gora carnaval! ¡Os esperamos en 2022! Gora Carnaval, nos vemos en el 2022. Gora Inauteria! 2022an espero zaituztegu guztioi. ¡Hola Carnaval! Os esperamos en el 2022. Gora Inauteriak. Nos esperamos el año que viene. Gora Inauteriak y os esperamos en 2022.